Visual C Sharp 2010 Express Edition. Bueno, pues esta es la clase número 17. En esta clase número 17 vamos a hablar sobre Array List. Los Array List es una forma avanzada de manejar vectores. Tiene la ventaja de que debido a que en C no tenemos una función para redimensionar vectores como lo tenemos en Visual Basic, entonces con el Array List venimos a solucionar este problema. La ventaja también de un Array List es que podemos tener mezclados diferentes tipos de datos. Podemos hacer referencias a variables que sean de estructuras, de un tipo de estructuras, o variables que sean tipos de clase, etcétera, y podemos agregar datos a la lista, ¿sí? Buscar datos en la lista, eliminar datos en la lista, en una posición, al final, etcétera, cosa que hacerlo con un vector, pues no existe la función, no existe la clase de Visual C Sharp que nos permita hacerlo, para lo cual pues tendríamos que escribir la programación. En sí, pues todas las cosas que se pretenden hacer, pues si no existían, si no existe la función, pues uno tiene que hacerlo porque pues así se ha hecho siempre, ¿correcto? Bueno, pues antes de entrar al código, voy a hacer una pausa. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso. Aquí tengo ya la forma lista y pues voy a dar F7 y vamos a empezar a analizar el código. Bueno, pues inicialmente las librerías que tenemos que tener incluidas, bueno, pues son las que ya conocen. El form pues es indispensable para la forma. El collection es el que vamos a utilizar para lo que es el array list. Y el system pues es el que está involucrado con, usamos la función console para mandar a la ventana de resultados, a la ventana de inmediato, las cosas que queremos imprimir. Y bueno, pues aquí está el evento load, que es con el que siempre empezamos, que es donde pongo la explicación de la clase. Y bueno, pues esa es la clase 17, vamos a ver Array List. En C Sharp no existe una función que nos permita redimensionar un vector como en Visual Basic, que existe redim, aunque claro, se puede escribir código para tenerla. El Array List viene a solucionar esto. Vamos a tener funciones que nos va a permitir agregar, insertar, remover en cierta posición y preguntar si un valor existe dentro de la lista, ¿sí? Entonces el array list, pues véanlo como una lista de datos que puede crecer o decrecer dinámicamente en base a instrucciones, cosa que no podemos hacer tan fácilmente en un vector. Porque cuando nosotros definimos un vector, ocupemos o no los espacios que definamos, pues esos espacios están ahí. Entonces, si ustedes definen un vector de 10 posiciones, aunque no los ocupen, esa memoria está siendo utilizada. Sin embargo, con los array lists no. Si yo tengo nada más un elemento en la lista, pues ese es el único espacio que estoy ocupando y es la única memoria que estoy ocupando. Y si agrego 9 más, pues ya tengo los 10 y están ocupados. Y si elimino uno, pues vuelvo a quedarme nada más con 9. Entonces, es una forma de ahorrar memoria, ¿sí? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para inicializar o crear un array list, pues se utiliza la palabra reservada, aquí está array list, o bueno, la clase array list. Se coloca el nombre de la variable, en este caso yo le puse el prefijo AL, le puse str nombres para indicar que va a ser un array list de nombres, ¿sí? de cadenas, perdón, ¿sí? De cadenas de nombres. Y después se pone el símbolo de igual, se pone new y se pone array list, tal y como está aquí, ¿sí? En ese momento yo ya preparo una variable para que trabaje un array list. En ese momento no sabe qué tipos de datos va a manejar, ¿sí? Lo va a saber hasta que ya le agregue el dato. Inclusive puede recibir valores distintos, ya lo probamos en Visual Basic. Puedes agregar valores distintos, pero tienes que ser muy cuidadoso al probarlos porque si usas un for each para hacer el ciclo de búsqueda entre cada uno de los elementos del array list y que si resulta que se encuentra ahí uno que no corresponde a los demás, pues ahí puedes tener problemas con el código. Después declaro un array list para manejar enteros.
le pongo al int edades, le declaro new array list, ¿sí? Eso estoy indicando que voy a manejar enteros, ¿sí? Después declaro otro array list, donde voy a manejar objetos de personal info, que es una estructura que está acá arriba, la estructura que hemos estado manejando, ¿sí? Personal info, que tiene un string de nombre y una edad, eso es todo. Entonces en ese momento ya declaré 3 variables para manejar array list. Y estoy sugiriendo por el nombre que van a ser cadenas y estos van a ser enteros y estos van a ser objetos de tipo personal info. Pero hasta que no se los agrego, pues no pasa nada. Yo puedo agregar enteros en el de nombres y nombres en el de enteros y eso no hay ningún problema, ¿sí? El array list lo sabe hasta el momento en que le agrego la información, ¿correcto? Después declaro una variable para manejar el personal info. Aquí está la variable, la estructura personal info y declaro la variable obj personal, ¿sí? Y bueno, y aquí empieza el código, ¿sí? Aquí lo que hago es agregar al array list con la función add el nombre de Axel, ¿sí? Después agrego el nombre de Alberto y el nombre de Iván y Marcos y Alexandra, ¿sí? Eso es lo que hago con el array list, ¿sí? Agrego con la función add elementos a la lista, ¿sí? Después aquí agrego, por ejemplo, elementos de edades, ¿sí? Aquí agrego números y entonces pues lo estoy agregando al array list de edades. Si se dan cuenta aquí, pues yo puedo agregar los que quiera, no tengo definido que van a ser 10 o que van a ser 15 o que van a ser 30, yo puedo agregar como yo lo necesite, ¿sí? Después aquí en la variable de obj personal, la que definimos del tipo de la estructura, pues le pongo primero un nombre y una edad, y entonces pongo el nombre y la edad, y entonces ya lo agrego al array list donde voy a manejar esta información, ¿sí? Hasta en este momento, tal como dice aquí, sabe cuáles son los tipos de datos que va a manejar el obj personal info. Cuando yo le agrego esto, pues ya sabe que va a manejar ese tipo de información. Y así le agrego otros más. Primero coloco el nombre, ¿sí? Coloco la edad, ¿sí? Eso ya lo saben manejar, por eso ya no explico. Y después lo agrego al obj personal info. Y así lo hago. Agregué 3 valores, aquí está, Juan Pérez con 35, María Candelaria con 25 y después Simón Bolívar con 55. O sea, primero agrego los datos a la variable, que es de este tipo de la estructura, a esta variable, que es de este tipo de esta estructura, y una vez que ya están los datos ahí, los agrego al array list. Los voy agregando uno por uno al array list. ¿Okay? Después aquí eh, imprimo puedo saber cuántos elementos tengo en el array list. Entonces esto pues ya lo voy a dar a ejecutar el programa para irlo haciendo el debug. Voy a dar F5 y vamos a ir inspeccionando las variables y viendo cómo se comporta el array list. ¿Ok? Vamos a esperar porque ahí está, ¿correcto? Bueno, voy a agregar aquí a la inspección el array list. Ahí está. Si se dan cuenta, primero dice que no tiene ningún elemento, está vacío, ¿sí? Al dar F10, pues ya me dice que aquí hay uno. Si se dan cuenta, aquí está Axel en la posición 0. Y así voy agregando cada uno de los demás, ¿sí? Ya tengo 5. Y aquí está del 0 al 4 los nombres que agregué. ¿Correcto? Ahora vámonos con el de edades. Voy a agregar el de edades. Agregar la inspección. Inicialmente tiene 0. Agrego 3. Y ahí están los 3, las 3 edades. De la 0 a la posición 2. Y luego empiezo a agregar la información del obj personal info, o sea, la variable. Primero voy a agregar la inspección de la variable. Aquí está la variable. Esta es a la que primero le voy a pasar los datos y después de ahí lo voy a agregar a la variable del array list, que es esta. Ahí está. Entonces primero agrego la información a la variable personal. ¿Ok? Ahí está, ya le puse Juan Pérez de 35. Ahora la voy a agregar a la lista. La lista en este momento está en 0. Y ahí al agregarlo, pues ya tiene 1. ¿Ok? Ahí está ya la información. En la posición 0 tengo edad 35 y Juan Pérez.
y así lo hace para cada uno de los demás, ¿sí? Voy a hacerlo para los demás y ya checamos. ¿Okay? Ahí están ya los 3 elementos en la array list. ¿Sí? Juan Pérez en la posición 0, María Candelaria en la posición 1 y Simón Bolívar en la posición 2. ¿Sí? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo saber cuántos elementos tengo en una lista. ¿Sí? Porque si quisiéramos hacer un ciclo for o cualquier cosa para lo cual necesitáramos saber cuántos elementos son, pues eso es lo primero que tenemos que averiguar. Entonces tenemos la propiedad count, que es la que aparece aquí, ¿sí? Aquí está, nos indica cuántos son. Entonces aquí si doy F10, pues va a imprimirnos aquí en la de resultados, o cuál es en la de inmediato. ¿Dónde está? Que luego me confundo. ¿Dónde está? Inspección, no resultados. La ventana de inmediato, pues ahí está, pero no está